Nos remontamos a los orígenes de la prensa escrita. Haremos una revisión histórica, ya que de esta forma entenderemos sobre el surgimiento de los primeros medios de comunicación pública, los mismos que nacen en la antigua Roma, desde el momento en que comenzaron a realizar comentarios, memorias históricas importantes y actas en las que aparecen edictos y noticias de sociedad, sucesos y comentarios. Además existían diarios de información pública, como el Acta Pública y el Acta Diurna, que eran de carácter oficial. Se realizaban análisis críticos en torno a las decisiones tomadas por los gobernantes, con el fin de estrechar la comunicación entre el grupo de poder y el pueblo, básicamente a través de 3 medios de información: Annali Maximi, Acta Senatus y Acta Diurna. Con más de 2138 años, el Acta Diurna es considerado como el primer periódico de la historia. Increíblemente, al igual que la gran mayoría de los periódicos actuales, este reflejaba el mundo en noticias que se adaptaban a los intereses políticos de sus editores. Si bien hay registros de la utilización de actas de noticias, tan lejano como hasta el 131 a.C., fue recién con Julio César, en el año 59 a.C., que este boletín informativo con los acontecimientos oficiales del gobierno se empezará a redactar de forma periódica. De hecho, César lo que hizo no solo consistió hacer periódica la redacción del Acta Diurna, sino que además hizo pública el Acta Senatus, un boletín privado con los acontecimientos del Senado. De esta manera, las noticias del gobierno podían ser revisadas por un público en general. Por supuesto que el inteligente y sagaz César hizo esto por interés personal. El Acta Diurna era una lista que contenía breves descripciones y acciones del gobierno en Roma con respecto a los quehaceres cotidianos. Sin embargo, luego se expandió a otras noticias de interés general, como el anuncio de casamientos, nacimientos y muertes importantes, notas legales, rumores de interés popular y hasta avisos publicitarios, como podía llegar a ser la venta de un gran lote de esclavos. Era realizada por los diurnai, que serían el equivalente a los protoperiodistas actuales. Las actas, para evitar alteraciones o falsificaciones, eran realizadas en metal o piedra y llevaban tallado el sello oficial del gobierno, generalmente ubicadas en distintos lugares de acceso público al foro, el centro neurálgico y vital de Roma, lugar por el que pasaban decenas de miles de personas al día, bajo el cuidado de los legionarios. Desafortunadamente, ningún acta sobrevivió a la prueba del tiempo. No obstante, se conservan varias copias en papiro realizadas por escribas que se encargaban de llevar las noticias a las provincias de la enorme Roma. En sus principios solo se publicaba en Roma, pero después los particulares realizaron copias manuscritas en papiro, que también fueron copiadas en serie, todo o parte de estas actas, hasta el punto que se genera un cierto volumen de negocio con el reparto de estas copias por todas las provincias, extendiéndose así por todo el imperio. Estas copias eran vendidas en establecimientos públicos, aparte de ser colocadas en tablones por todas las ciudades. Uno de los grandes instigadores de estas copias fue Cicerón. Consciente del valor de la información como instrumento de poder, Cicerón se rodeó de buenos informantes que le mantuvieran al tanto de lo más importante cuando él no estaba en la ciudad imperial. Existen varias cartas de Marco Celius Rufus, un plebeyo que fue corresponsal de Cicerón en Roma mientras él era cónsul en Sicilia. Seguramente todos los cargos públicos establecidos fuera de Roma mantuvieron corresponsales similares. El éxito del Acta Diurna era importante y la información que aparecía era controlada por el poder, adaptando las noticias a los intereses públicos de sus editores, convirtiéndose así en un gran medio propagandístico del mismo poder. También existían otras formas de comunicación en la antigua Roma. Los praeco eran pregoneros que recorrían la ciudad comunicando noticias oralmente. Existieron también otra clase de pregoneros, como los striloni, que comunicaban información y publicidad comercial, y los subrostani, que vendían la información que poseían como lo hacen las agencias de noticias actuales. Eran los subrostani, según se cuenta, quienes completaban la información para los interesados, las noticias solo sugeridas o calladas o breves de las actas públicas, y hasta fueron probablemente autores de libelos a encargo, por ejemplo, de Tibero. Otras publicaciones romanas, los Annale Maximi, donde se recogía lo más importante que había ocurrido durante el año: actos de poder, batallas ganadas,
conquistas, logros. Después apareció el Acta Pública, que trataba sobre los logros comerciales, nuevas legislaciones, muy parecida a los anales, pero cambiando de periodicidad. A pesar de todas las publicaciones aparecidas, en Roma no existía la libertad de información, debido a que el poder controlaba todos los medios de comunicación. De los grandes nombres que nos ha dejado Roma, como por ejemplo Virgilio, Horacio, la gran mayoría de ellos trabajaba para el poder y los disidentes, como por ejemplo Ovidio, que puso en cuestión el poder imperial, eran castigados. Algunos libros publicados, como por ejemplo los libros de magia, estaban prohibidos y eran quemados todos los ejemplares que se encontraban. También los libros de profecías estaban prohibidos, pues eran considerados una forma de censura al poder. Todo el que no respetaba la figura imperial era castigado con la pena de muerte. En la Edad Media, el género periodístico usado en Roma fue abandonado totalmente.